Doctor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, un gusto que esté con nosotros en Noticias Caracol, muy amable. Muchas gracias, Juan Roberto, es un gusto para mí también. Bueno, una charla en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo, pues nos lleva a hacer muchas reflexiones. Tal vez la primera, rector, es el odio se volvió parte fundamental del discurso nacional, entre unos y otros. La lectura inicial que usted hace lo lleva a hablar de qué podemos hablar en un momento tan difícil como este. Yo creo que ese odio en el fondo es una falla de nuestra democracia, de nuestra incapacidad colectiva de conversar. De eso que tú señalas, de a quien piensa distinto, yo lo considero de manera inmediata éticamente inferior. Y eso ha cerrado los espacios de discusión, no solamente los políticos en el Congreso, sino en casi todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Y yo creo que tenemos que aprender nuevamente a conversar. Sí. Y yo diría que en este momento, por parte de todo el mundo, y en particular yo señalaría por parte de los políticos que tienen una responsabilidad superior, un llamado al respeto a los derechos humanos irrestricto incluso por parte del Estado, un llamado a la no violencia y un llamado también a esa otra forma de violencia que comienza a ser preocupante, que son el fin de los bloqueos, a terminar los bloqueos. Sería muy importante que ojalá al menos nos pusiéramos de acuerdo en eso. Yo creo que eso es fundamental en este momento. Pero, rector, ¿cómo buscamos ese acuerdo mínimo para la no violencia, para el respeto a los derechos humanos, para el respeto a que se dejen pasar a las personas y a las cosas en las carreteras del país con este nivel de crispación en el que estamos? Yo creo que alguien tiene que ceder, alguien tiene que decir, yo voy a dar ese primer paso. Y yo he pensado lo siguiente, Juan Roberto. Devolvámonos a los inicios de esto, 28 de abril, 1 de mayo. Sí. 1 de mayo, que fue ese día sábado donde tuvimos demostraciones en general pacíficas, y ocurrió en la ciudad de Ibagué el asesinato de un joven Santiago Murillo por la policía. Sí. Yo pienso que en ese momento el Estado, tal vez el presidente de la República, debió haber dicho ya no más. Aquí voy a mandar un mensaje de que se tienen que respetar los derechos humanos, de que yo tengo que tener en el fondo un discurso empático y compasivo. Alguien tiene que dar ese paso y yo creo que tienen que ser las figuras políticas. No puede ser, Juan Roberto, que la forma más conspicua como se haga política en Colombia incluya muchos senadores y candidatos presidenciales, sea enviando videos descontextualizados de 10 segundos. Eso, por supuesto, nos está envenenando a todos y está alimentando este clima de crispación. Tenemos que, lo voy a decir de esta manera, tal vez un poco retórica, recuperar la razón en la política, cierta sensatez. Claro, y ahí viene otro elemento casi que totalmente relacionado con esa reflexión, rector, y es la de las redes sociales, que si bien todos sabemos que es una herramienta maravillosa, fundamental, de relación social, de información, donde hay medios alternativos muy valiosos, pero se ha convertido en una trinchera espantosa de eso. Se ha vuelto el ring de todo este amasijo de odios. Y la inmediatez. No, claro. Todo el mundo tiene todo el mundo siente que tiene que responder de manera inmediata a cualquier acontecimiento, sin tener el contexto, sin tener la información. Y esa crispación se va traduciendo en el mediano plazo en algo que es incluso más preocupante, y es en la desconfianza absoluta en todas las instituciones. Porque todos esos retazos de información sin contexto van alimentando una especie de sentimiento colectivo de frustración y desconfianza. Y nadie, por ejemplo, habla de un tema que usted me mencionaba hace un instante, nadie habla de lo que debería ser una respuesta a esa devastación social, como usted la denomina. ¿Cómo debería ser esa respuesta inmediata? No planes ni a mediano ni a largo plazo, sino ya. Yo creo que Colombia tiene que tener dos agendas. Una de mediano plazo, que es las reformas, un nuevo contrato social o como lo queramos llamar, con o sin grandilocuencia. Pero la situación actual, la devastación social, yo quiero mencionar una sola cifra, se han mencionado muchas. El ingreso del 20% más pobre de Colombia, el quintil inferior de la distribución del ingreso, disminuyó 50%. Eso significa hambre, desespero, frustración. Mientras tanto, está toda esta movilización y no estamos haciendo nada para resolver ese problema más ingente. Colombia tiene que estar pensando ya en una respuesta inmediata a esa devastación social. Renta básica, ingreso mínimo garantizado, ingreso solidario, que tenga el alcance necesario, que llegue sobre todo a las principales áreas urbanas del país y tengamos una discusión ya sobre
quién lo va a recibir, cuál es la focalización, cuál es la duración y cuál es la fuente. Eso no espera, Juan Roberto. Esa es la primera respuesta que tenemos que dar. O si no, esta desconfianza, esta frustración, esta crispación va a seguir, ¿no? Yo diría, estamos en este momento donde, claro, no a la reforma tributaria, no a la reforma a la salud, no a la Copa América, pero yo creo que llegó el momento del sí a un programa social de emergencia más ambicioso que cualquier otro que se haya hecho en la Colombia contemporánea ya, y por lo menos en eso llegar a un acuerdo inmediato, todas las fuerzas políticas y todo el país. Y los empresarios, como lo hicieron, y creo que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, lo mencionó, un momento muy importante por allá en octubre del año 2002, cuando dijimos, vamos a pagar más impuestos, en este caso impuestos al patrimonio para la seguridad del país. Tenemos que hacer lo mismo en este momento, pero nadie está hablando de eso. Sí, porque todo el mundo dice, hay que hacer ese plan, pero no hay plata, hay que buscarla de alguna manera. La plata tiene que aparecer, la plata tiene que aparecer porque es, vuelvo y repito, es la crisis económica más grande que ha tenido nuestro país en 100 años. Quería volver con algo que usted mencionó, rector, y es la recuperación de la razón en la política. ¿Cómo se recupera esa razón en la política? La política siempre ha tenido algo de sinrazón y de locura, pero las redes sociales, como usted bien mencionó, ha incrementado esto. Yo diría que cada quien, ¿no? Cada político en su momento, sobre todo aquellos que tienen mucho alcance y mucha preeminencia, deberían al menos pensar un poquito antes del último trino, ¿no? Es simplemente entender las dificultades del momento y no alimentar la sinrazón y la locura. Eso nos llevaría a la autodestrucción. Y vuelvo y repito, se termina yendo en contra de los mismos políticos. Eso le iba a decir, que esa crispación que muchos, como lo arrancamos hablando, utilizando el odio, para tratar de sacarle algún rédito político, termina yéndoseles en su contra, como un tiro en el pie, como un boomerang. Hay una especie de clarividencia irónica, lo voy a llamar así, Juan Roberto, que ha ocurrido, y es las críticas que hizo en su momento el presidente Duque se convierten en las críticas a Duque. Siempre hay un trino, ¿no? Sí, siempre hay un trino. Sí. Y lo mismo le va a poder pasar a Petro si se quiere. Lo que hoy está trinando va a ser usado en su contra si llegase a ser presidente. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo hay una especie de como retroalimentación perversa. Es como si el mal gobierno y la mala oposición fueran las dos caras de la misma moneda. ¿En este momento tenemos las dos? ¿Usted cómo ve esa radiografía? Yo sí creo. Yo siempre he creído, Juan Roberto, que a veces los malos gobiernos alimentan las malas oposiciones y viceversa, desafortunadamente. Usted también habla, rector, de que hay que hacer una agenda de reformas urgente, pero a mediano plazo. O sea, hay que hacer el plan Marshall para salir de esta crisis social espantosa, pero que hay que hacer un plan de reformas que no podemos eludir y que hay que hacerlas o hacerlas. Colombia necesita una reforma tributaria más justa, donde paguen los que más tienen, que tenga elementos modernos de impuestos verdes e impuestos saludables. Eso es inaplazable. Colombia necesita una reforma pensional. En el fondo nosotros estamos generando poco a poco también una devastación social de los colombianos mayores que no van a tener ningún tipo de ingreso en 5, 10, 15 años cuando empiecen ya a retirarse y terminar sus vidas laborales. Colombia necesita una reforma a la descentralización, pero fue perdiendo en parte por culpa de la polarización y lo que ha ocurrido en la política su capacidad reformista. Yo lo voy a decir de esta otra manera, Juan Roberto. La emotividad de la calle, esta indignación colectiva, esta democracia popular, esto que estamos viendo, en algún momento tiene que dar paso a ese mundo más prosaico del diseño de reformas de verdad, eficaces, que respondan a las necesidades de la gente y que redefinan eso que queremos llamar el contrato social. Claro, pero mire lo que pasó en Chile, que terminó ese estallido social de hace un par de años, que muchos comparan con lo que está pasando hoy en Colombia, que empezó, si usted me corrige, por el aumento en la tarifa del metro, si no estoy mal, y miren lo que terminó, en que hoy Chile escogió a un grupo de constituyentes que va a redactar la nueva carta política, que es lo que llamaría el nuevo contrato social. Básicamente, ¿puede pasar lo mismo en Colombia? No sé si para llegar a una constitución, sobre lo que yo tengo más dudas sobre su conveniencia, social, pero sí tiene que llegar a algo de eso, a una redefinición de un contrato social, entendido de esta manera, como a quién y cómo vamos a cobrar los impuestos y cuáles van a ser los principales elementos del gasto público, dónde vamos a poner el énfasis. Redefinir eso, redefinir las reglas de juego del Estado
En esta coyuntura las universidades queremos jugar un papel. Eso le iba a que es un preguntar. doble papel. Uno es recogiendo esas propuestas, Sí. sirviendo de ámbitos o de espacios para la participación, y otro es haciendo propuestas al mismo tiempo. Y nos estamos organizando de varias maneras entre varias universidades. Queremos replicar un modelo chileno que se llama Tenemos que hablar. Sí. Y estamos trabajando en Bogotá, aquí en la ciudad de Bogotá, con la alcaldesa para abrir unos espacios simbólicos para recoger propuestas. Lo vamos a hacer desde la próxima semana. Que vaya todo el mundo. Que llegue todo el mundo. Claro. Allí tendremos profesores y estudiantes dialogando con la gente, Sí. conectándonos un poco más, porque tenemos que aceptarlo. A veces las universidades nos hemos encerrado mucho en nuestras prerrogativas. Ahí vendría otro tema y ese otro racionamiento, rector, y es el de los nuevos liderazgos, porque es que esto sí está visto pues que la actual clase política pareciera o no entenderlo o no querer entender lo que está pasando. ¿Cabría dentro de esa plataforma, dentro de esa propuesta, generar nuevos liderazgos para ese nuevo contrato social? Van a surgir y yo creo que han surgido. Probablemente aquí en la calle tenemos muchos nuevos líderes. Yo veo unos jóvenes conectados, con ganas de aportar. Yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que vamos a encontrar, primero localmente, después a nivel más nacional, liderazgos nuevos que nos lleven, vuelvo y repito, a ese tránsito necesario entre lo que está ocurriendo en la calle y lo que va a tener que ocurrir en el Congreso de la República y en nuestro país durante los próximos 4, 5, 10 años. Para no entrar en mezquindades, pero usted definitivamente no se le mide, no le jala a esas candidatas, a esos llamados de, vi una valla que decía Alejandro, di que sí. Di que sí. Juan Roberto, mi vida ha sido aquí en la academia. Yo nunca he estado en la política electoral. Siento que yo hago un mejor papel aquí. Yo creo que parte de la responsabilidad de cualquier persona es un poco conocer sus límites también. Tal vez una cosa final, y es que en medio de todo habría que buscar una narrativa, esa palabra tan de moda, una narrativa esperanzadora. Digamos lo siguiente, Colombia es un país que en el mundo tiene una coincidencia de esa biodiversidad y esa diversidad cultural. Esto solamente se da aquí. Esa diversidad cultural que le canta lo que somos, a esta geografía endemoniada que nos define, que tenemos un gran potencial en bioeconomía, en energías renovables, en turismo ecológico, en agricultura, en nuestra misma diversidad cultural de la que el mundo se ha enamorado. De eso tenemos que hablar también, de que este es un país que tiene que tener futuro y que no vamos a dejar que las circunstancias del presente nos permitan imaginarnos una Colombia mejor. Tiene que ser así. Oiga, ¿seguro que no le jala? No sé, Juan Roberto. Pero bueno, ya al menos esa es una respuesta interesante, no sé. Yo me siento aquí tranquilo, yo creo que este es mi ámbito, pero yo quiero aportarle a Colombia y no quiero odiar a nuestro país y quiero estar aquí. Yo también quiero ser, en la medida de mis posibilidades, que tampoco quiero sobreestimar, quiero ser también protagonista de construir esos relatos esperanzadores. Y si le piden, oiga, sea protagonista del otro lado, porque esos son los nuevos liderazgos que se necesitan, ¿lo piensa? Es una conversación difícil con la familia, con todo el mundo, con la conciencia. Ahí ya veremos. Rector, gracias. Muchas gracias, un abrazo fuerte.